Vamos a ver el Judas Swing o Judas Swing, ¿no? El movimiento, el movimiento falso, que es, o sea, el motivo por el que se llama así es básicamente porque es un movimiento falso para engañar a los retailers, para engañarnos a los pequeños y para manipularnos, ¿no? Básicamente. Entonces, de hecho, el Judas Swing se empleaba antiguamente para denominar de alguna forma lo que era el sacrificio de cabras, ¿no? Entonces, con lo cual imagínate por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo con detalle y vamos a entender cómo nos engañan o cómo pueden engañarnos para conseguir sus objetivos. A ver, Judas lo que nos dice es lo siguiente, hay que tener mucho cuidado con esta estrategia porque es muy engañosa y luego muchas veces se mueven rangos muy pequeños, ¿vale? Y luego además tiene otro problema y es que depende mucho, para que te salga bien, depende mucho de las noticias a nivel manual, a nivel algorítmico probablemente sale bastante mejor, pero a nivel manual sale bastante mal, o sea, sale dependiendo mucho de las noticias que vayas a tener, ¿no? Si tienes noticias en Europa, pues a las 8:30, que suelen ser noticias de apertura de Europa, pues de Unión Europea o de Alemania o cosas así, o incluso de Reino Unido, de la libra y tal, hay que tener bastante cuidado porque suele ser bastante engañoso, ¿no? El Judas lo que básicamente nos dice es que tenemos aquí el rango asiático, máximo y mínimo el rango asiático, y en ese proceso el precio va a intentar engañarnos para ir para un lado y luego salir para otro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a marcar son los puntos que vamos a tomar en consideración, los puntos importantes, relevantes que consideramos que hay que tener, ¿no? Aquí la gente lo utiliza de varias formas. Hay uno que es el que ICT dice explícitamente que funciona. Hay otro que bueno, algún trader me ha explicado cómo lo hace él y es un poquito diferente. Yo este es que no lo he hecho mucho, aunque sí que tuve una temporada que lo hice y que me funcionó razonablemente bien, pero en este caso, vamos a ver, en este caso es lo siguiente. Básicamente nosotros tenemos el rango asiático, fíjate que estos son las 8, con lo cual aquí había una noticia del copón. Entonces ves este tipo de cosas que te digo son súper problemáticas. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurriría. Igual alguna vez también te puede salir hasta bien. Pero hay que tener mucho cuidado con esta estrategia, porque no es lo que parece. Entonces tenemos rango asiático y luego tenemos un horario que es el de las 00 de Nueva York, ¿vale? Yo ahora tengo, si te fijas ahí, tengo la zona horaria de Nueva York. Entonces me voy aquí a la 00 y voy a elegir el horario de apertura de las 00, ¿vale? Que es ese de ahí. Entonces, ¿qué es lo que debería esperar yo con esto? Debería esperar que, punto uno, lo que me activa la posibilidad de que va a venir la operación, no que me hace entrar en la operación, sino lo que me activa que puede funcionar la operación, es en el momento en el que el precio intenta moverse hacia un lado y me rompe un máximo, en este caso el máximo de Asia. Entonces yo espero, porque lo que tenemos que esperar es que el mínimo venga a buscar un mínimo posterior al mínimo de Asia y tengo que esperar a que la vela cierre por debajo de la hora de apertura de las 00. ¿Vale? Hay gente que también está planteándolo justo aquí en este horario, que serían las 2 de la mañana. O sea, las 2 de la mañana, que es el equivalente a las 8 de la mañana, que es el tema horario ya de la bolsa de Frankfurt, ¿vale? Que es justo antes de la bolsa de Nueva York. Entonces, que normalmente suele ser una bolsa de mucha liquidez, o sea, se suele manipular mucho. Entonces, en el momento que sube esto, yo espero y cuando cierra, entro y me hace esta distancia, ¿vale? Realmente lo que él va a buscar, este precio lo que va a buscar es también rangos de días anteriores o fair value gaps o imbalances de días anteriores. Fíjate aquí, por ejemplo, como he ido a buscar aquí en esta zona, pero es bastante engañoso, ¿no? Entonces, bueno, pues desde un punto de vista práctico, yo te diría que entres en el momento que pasa de la 00, cuando cierre por debajo la vela, entras, cuando toque la vela y ya toque el precio, pues te sales y lo que haya ganado, ganado y lo que no, pues no. Yo aquí estoy en 15 minutos,
¿vale? Tú lo puedes poner más bajo, lo estoy poniendo en 15 minutos para que se vea bien. Entonces, que es como también dice, te plantea que se oriente esta estrategia, pero si te vas a un minuto, o más en plan scalping, vaya, pues aquí tienes un mundo, ¿no? Entonces aquí tienes bastante más actividad, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en 15 minutos. Es que se me ha ido ahora para el final, pero bueno, vamos a ver otros ejemplos. Aquí lo que tienes es, por ejemplo, aquí en este punto, este es otro día diferente, entonces tienes aquí este punto, aquí no llega a romperlo, aquí tampoco llega a romperlo. Ojo, en el momento que te llega yo te diría que a las 10 de la mañana y no ha roto, yo ya no entraría. Las 10 de la mañana en horario americano, que son las 4 de la tarde. ¿Vale? Con esta estrategia específica no entraría, porque la manipulación puede ser a un lugar completamente diferente. ¿Vale? O sea, ten en cuenta que la manipulación americana es una, la manipulación europea es otra, Londres es otra. Entonces, aquí en este punto, ten en cuenta también los horarios en esta fase, porque tú ten en cuenta que cuando llegas a las 10 son las 16, las 4, que desde las 8 y media de la mañana, horario Nueva York, que serían las 2 y media en Madrid, hasta las 4 de la tarde en Madrid, que son las 10 de la mañana en Nueva York, se dan noticias. Entonces puede ser que haya noticias que muevan este precio. Fíjate que cuando normalmente hay un rangueo constante es porque hay una noticia importante que viene, ¿vale? Entonces es importante que tengas cuidado con eso. Mira, por ejemplo, esta de aquí, que seguro que esto es un viernes 4 de octubre, que pues es las nóminas no agrícolas. Entonces, con lo cual fíjate que lo que hace es que ranguea y no aporta nada de nada. De hecho, en este punto, tal como dice la estrategia ICT, hubieras entrado aquí, aquí ya te hubieras puesto en alerta al romper esta zona, y cuando rompe esta de aquí, cuando cierra esta de aquí, hubieras entrado buscando esta de aquí que nunca llega, ¿vale? Porque se gira. Entonces tienes que tener mucho cuidado con el tema de noticias. A esta estrategia le afecta mucho las noticias tanto europeas, que serían esta zona de aquí, ¿vale? La zona que está más en blanco después de esta, como la zona Nueva York o americana, que es esta de aquí. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Siguiente día, por ejemplo, que esto es el lunes, bueno, aquí lo viene, sí, domingo, la noche del domingo al lunes, correcto. Aquí tienes las 00 y entonces lo que hace el precio, bueno, pues entra, aquí cierra, en este punto hubieras entrado y te hubieras llevado este trocito, ¿vale? Que si esto lo ves en horario de un minuto es largo, ¿no? Bien, el siguiente, pues igual, tiene máximo y mínimo, tiene el horario de las 00, esperas a que haya una manipulación, ¿vale? Con lo cual, aquí en este momento ya te pones en alerta, en el momento que cierra esto, aquí en teoría entrarías hacia la baja, es decir, aquí tú ya entrarías hacia la baja. Claro, lo que pasa es que tú casi seguro que vas a poner el stop loss aquí arriba, ¿vale? Entonces tienes que ver si hay zonas por aquí, como por ejemplo esto, que vaya a buscar cubrir, ¿no? Entonces ahí pues es complicado, cuando tienes algo de esto es complicado decir dónde puede llegar, entonces yo ahí también tendría cuidado, pero bueno, pues también así, o sea, lo que se ve es que intenta hacer esa manipulación y luego intenta ir hacia la distribución que hace hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos horario también de Asia, las 12, que sería esta de aquí, y entonces está, por ejemplo, ¿qué hace? Pues realmente es que no llega ni a ejecutarse la entrada, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor hubieras podido entrar ahí si está muy pendiente. Yo me gusta que cierre bien, que se vea claro, ¿no? Aquí, pues, no hubiera entrado, ¿no? Aquí tenemos, evidentemente, un día de noticias. Se ve claramente, sobre todo por el rangueo que están tampoco esto, fíjate este movimiento tan brusco que hace aquí, con lo cual nada, hay muchos días, con esta estrategia hay muchos días que el tema de las noticias les afecta mogollón, ¿sabes? Afecta mogollón al movimiento. A ver, si te vas a un horario de una hora, hay algunas que te pueden salir bien, por ejemplo, mira, esta es la de hoy, que es el día 14 de octubre, entonces tenemos aquí
esta de aquí, que serían hoy no hay noticias así importantes. Ahí, estaremos ahí. Entonces lo que hace es que rompe, nos ponemos en alerta y cuando cierra esta de aquí, pues podremos entrar y llevarnos esto hasta aquí. Vale, si esto lo ves en horarios de 5 minutos o de 1 minuto, pues fíjate el desplazamiento que tienes, ¿no? O sea que tienes una ganancia importante. Entonces, bueno, tienes que verlo con mucho cuidado porque él lo plantea de esta forma, ¿no? Y bueno, es una estrategia para ejecutar cuando no hay noticias. O sea, para mí es una estrategia para ejecutar, te va a dar resultado cuando no hay noticias. Cuando hay noticias, te la estás jugando. Noticias en Europa y en Estados Unidos, en los dos. O sea que bueno, ten cuidado con eso porque ahí se te puede quedar reducido el tiempo de trading en esta estrategia a lo mejor no sé, a 7-8 días realmente del mes o 10 días. A ver, que tampoco está mal, porque vamos a ser realistas. O sea, si quieres trabajar de una forma realista, tienes que trabajar con este tipo de cosas. Es decir, oye, entro 10 días y gano, y hay 10 días que no entro, o a lo mejor de los 10 días pierdo 1 o 2. Bueno, pues es que tengo un beneficio importante, ¿no? Luego puedo utilizar otras estrategias como bala de plata, como tal, o otro tipo de estrategias que llamas de acción de precio tal, y bueno, y te puede ir bien también, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, cuidado con esta estrategia, es muy puñetera, por eso se llama Judas, pero bueno, te puede funcionar, sobre todo fechas, días en los que tú planifiques en la semana que no vaya a haber noticias. Ojo, ni una importante en Europa, ni tampoco cuando hay 2 o 3 seguidas o a la misma hora o horarios muy cercanos en Europa, igual en Estados Unidos. Si tú tienes en Estados Unidos una muy importante a las 2:30, que sea a las 8:30 de la mañana, o a las 4:30, que es cuando se suelen dar muchas noticias también, yo ahí ese día me lo tomaría como que no voy a operar con esta estrategia. A lo mejor puedes operar con otra, pero con esta no. De hecho, en los días más importantes las noticias, y sobre todo si también tienes en Estados Unidos varias de dos estrellitas, o sea que son noticias que son importantes pero no son tan importantes, yo ahí también con esta estrategia específica tendría mucho cuidado también, porque no te la deja tan clara. O sea, no, lo que sí que es cierto es que cuando no hay noticias funciona razonablemente bien, bastante bien. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería compartir hoy contigo. Un abrazo.